Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a hablar un poco sobre la figura de Cristóbal Colón, el navegante genovés, en base a este libro de Luis Arranz, Cristóbal Colón, Historia 16, editorial Quorum, 1986. Bueno, pues aquí se nos dice en una cita de Bartolomé de las Casas, haciendo un retrato del descubridor, lo que pertenecía a su exterior persona y corporal disposición fue de alto cuerpo, más que mediano, el rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos garzos, la color blanca, que tiraba a rojo encendido, la barba y cabellos, cuando era mozo, rubios, puesto que muy presto con los trabajos se le tornaron canos. Era gracioso y alegre, bien hablado, y según dice la susodicha historia portuguesa, elocuente y glorioso. Dice ella, en sus negocios. Era grave con moderación, con los extraños afable, con los de su casa suave y placentero, con moderada gravedad y discreta conversación, y así podía provocar los que le viesen fácilmente a su favor. Finalmente representaba en su presencia y aspecto venerable persona de gran estado y autoridad y digna de toda reverencia. Era sobrio y moderado en el comer y beber, en el vestir y en el calzar. En las cosas de religión cristiana, sin duda, era católico y de mucha devoción. Cuasi en cada cosa que hacía y decía quería comenzar a hacer, siempre anteponía: en el nombre de la Santísima Trinidad haré esto. Ayunaba los ayunos de la Iglesia observantísimamente, confesaba muchas veces y comulgaba, rezaba todas las horas canónicas como los eclesiásticos o religiosos, enemicísimo de blasfemias y juramentos, era devotísimo de Nuestra Señora y del seráfico Padre San Francisco. Pareció ser muy agradecido a Dios por los beneficios que de la divinal mano recibía, por lo cual, cuasi por proverbio, cada hora traía que le había hecho Dios grandes mercedes, como a David. Él se veía como favorecido por la providencia, que es la supuesta mano de Dios que opera invisiblemente en el mundo, en favor de unos y en perjuicio de otros. Hace unos días, ¿no?, hemos visto a Trump, el ex presidente norteamericano, como también se ve, una vez que se ha afortunadamente librado de ese intento de asesinato, se ve favorecido por Dios. Lo primero que hace es mentar a Dios, que Dios está conmigo, Dios me favorece, Dios... Esa es una idea que tiene también Hitler, le pasaba igual, ¿no? Cuando salió ileso o casi ileso de sus atentados, también se consideraba como elegido. Es un hecho muy peligroso, ¿no? Porque verdaderamente estas personas se lo creen, tienen esa convicción. Lo que hacen es, de manera blasfema, manipular la idea, la figura, la referencia del creador, de la divinidad, a favor de su codicia, a favor de su ambición, a favor de su camino individual, que a menudo está en perjuicio de gran parte de sus semejantes. Cuando algún oro o cosas preciosas le traían, entraba en su oratorio e hincaba las rodillas, convidando a los circunstantes, y decía: demos gracias a nuestro Señor, que de descubrir tantos bienes nos hizo dignos. Fue varón de grande ánimo, esforzado, de altos pensamientos, inclinado naturalmente a lo que se puede colegir de su vida y hechos y escrituras y conversación, a cometer hechos y obras egregias y señaladas. Paciente y muy sufrido, perdonador de las injurias, y que no quería otra cosa, según de él se cuenta, sino que conociesen los que le ofendían sus errores y se le conciliasen los delincuentes.
altísimo y adornado de longanimidad en los trabajos y adversidades que le ocurrieron siempre, las cuales fueron increíbles e infinitas, teniendo siempre gran confianza, como comentaba, en la providencia divina. Bueno, pues Cristóbal Colón, por alguna razón, recibió información, parece ser, según nos cuenta Luis Arranz, de la posibilidad de llegar al continente asiático, recorriendo todo el mar, el océano Atlántico, ¿no? Yendo hacia Occidente. Y entonces, pues, esa idea de descubrir esa nueva ruta le hizo llevar el proyecto a Portugal, que no lo aceptó. También sus hermanos o alguno de sus hermanos viajó a Francia y a Inglaterra para proponerles este proyecto. Tampoco quisieron aceptarlo. Y los reyes de Castilla y de Aragón en esos momentos, pues parece ser que sí le dieron confianza, y al final, pues efectivamente en el año 1492, como sabemos, pues se produjo ese primer viaje de Cristóbal Colón en sus tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, viaje al que luego le seguirían otros tres viajes más, si no me equivoco. Entonces, bueno, parece ser que hay gente que dice que ni siquiera nunca supo que de la existencia de ese continente que hoy llamamos América. En el primer viaje solo descubrió unas islas anteriores en la ruta a la costa atlántica del continente americano. En el segundo nos cuenta Luis Arranz que sí que llegó a la costa de Venezuela o de Colombia. Allí encontró un criadero de perlas y lo ocultó. Ese fue el motivo de que fuera detenido posteriormente por engañar a sus majestades, los reyes. Y oficialmente fue en el tercer viaje cuando él ya llega a las costas de América, pero no lo sabe. Él cree que está en Asia. Él piensa que puede estar y busca una entrada a través de Centroamérica para para continuar la ruta. Afortunadamente no la encontró, porque si no hubiera seguido. Por aquel entonces no existía este canal artificial llamado de Panamá, que permite que las embarcaciones pasen del Atlántico al Pacífico. Bueno, yo de este libro voy a compartir, como tiene muchos capítulos, y por no extenderme, voy a hablar del segundo viaje. Porque en el primero, como os comentaba, apenas se descubrieron unas islas y se encontraron algunos indígenas. El 25 de septiembre de 1493, el insigne almirante zarpaba de la bahía de Cádiz, conduciendo 17 navíos rumbo a las Islas Canarias, antesala de las Indias. Se ha calificado insistentemente a este segundo viaje colombino de expedición colonizadora, mas no fue tanto al decir de Peles de Tudela. Desde Cádiz la flota se dirige a las Canarias para desde allí con rumbo este, cuarta del sudoeste, es decir, navegando por latitudes más meridionales que en el primer viaje, salvar el océano. La travesía fue excelente y mejor aún el tiempo invertido, pues el 13 de octubre dejaban la isla de Hierro y el 3 de noviembre, solo 21 días después, divisaban la primera tierra antillana. Puso por nombre, significativo nombre, de Deseada, a la primera isla que divisó. Luego, al llegar a la Española, que habían descubierto y dado tal nombre en el primer viaje, evidentemente el propio Cristóbal Colón,
Finalmente alcanzaba el 22 de noviembre la primera tierra de la Española, tras detenerse 2 días en Monte Cristi. Llegó al puerto de la Navidad el 28 de noviembre de 1493. El espectáculo que se ofrecía a la vista de los recién llegados era desolador. Los 39 tripulantes que no hacía un año habían quedado esperanzados en el asiento de la Navidad estaban todos muertos y el fuerte destruido. Son los marinos que habían permanecido en la isla La Española cuando Cristóbal Colón parte de regreso en su primera expedición. Los escritos de la época hablan de desmanes, rivalidades, son tipos que algunos tienen un origen o bien de la guerra o bien de... Eso acontecerá más en los siguientes viajes, bien de la delincuencia. El propio Cristóbal Colón, al ver que no encuentra personas, hombres que quieran unirse a su expedición, intenta buscarlos en las cárceles. Los escritos de la época hablan de desmanes, rivalidades y enfrentamientos entre los mismos españoles, lo que debió revelar bien pronto a los indígenas la condición humana y bien humana de tan extraños y celestiales, así lo creían en principio, según se suele decir, esto es discutible, huéspedes. Y hubo también insolencias y abusos para la población indígena, en especial para las mujeres. Bueno, estos sujetos pues evidentemente perpetrarían, viéndose en la impunidad en la que ahí se veían, cometerían todo tipo de agresiones sexuales. Todo apuntaba a un poderoso cacique de tierra adentro, Caonabó, como el verdugo de la tropa hispánica. Se hartaron y evidentemente pues hicieron todo lo posible por liberarse de los invasores. Sin embargo, alguna complicidad cierta tuvieron también Guacanagarí y su gente, a pesar de lo cual Colón no los castigó, bien que algunos cristianos se lo aconsejaran. Juzgando el hecho de forma positiva, como a buen seguro lo haría el almirante, un escarmiento a Guacanagarí sembraría de enemigos a su alrededor, cuanto más iba a necesitar del taíno, que son esos indios que ya han desaparecido. Y significaba también poner en pie de guerra al cacique de las minas de Cibao, su Zipango, lo que él imaginaba como su Zipango, que posiblemente sea el Japón, que evidentemente no está por ahí. Enseñoreado precisamente por Caonabó. Una de las primeras preocupaciones de Cristóbal Colón a poco de tomar asiento en la Isabela, así le dio nombre a otra de las islas, será comprobar las posibilidades auríferas, es decir, de oro, donde hay oro, eso es lo que más le preocupa, el oro y los esclavos y otros bienes. Esa es la razón de estos viajes. Las posibilidades auríferas de la región del Cibao que él identificaba con Zipango desde el viaje anterior. Por ello Colón envió a explorarla a 2 cuadrillas de españoles mandadas respectivamente por Ojeda y Corbalán. Unos días después ambos capitanes regresan a Isabela con noticias excesivamente optimistas que ilusionaron a todos, especialmente al almirante. Este, acto seguido, contagiaba la misma euforia a la corte de los reyes católicos tras la llegada de la flota conducida por Antonio de Torres y en la que regresaba el mismo Corbalán. Con el deseo de hacer realidad todo esto, Colón reunió a toda la gente sana, así de pie como de a caballo, y dejó a su hermano Diego al frente de la Isabela. Con unos 500 expedicionarios se puso en pie de marcha el 12 de marzo del 94, vadeando ríos y ensanchando senderos para tanta bestia de carga, salvando montañas y atravesando la impresionante Vega Real,
La hueste castellana se acercaba a la pedregosa región de Cibao entre el estupor y el miedo indígenas. El 24 de abril del 94, Cristóbal Colón, tras el fracaso aurífero del Cibao y la desilusión de la hueste española, zarpó de la Isabela en pos de Catay, tierra fantástica tierra fantástica que le daría las riquezas que no había encontrado en su Zipango. Capitaneaba 3 navíos en dirección al oeste. El 29 de abril doblaba el cabo de San Nicolás y el 30, salvando el paso de Barlovento, divisaba la tierra más oriental de Cuba, el cabo Alfa y Omega o Punta Maíz, y opta Colón por recorrer la costa meridional. Y 3 días después llega al cabo de Cruz. Desde ahí se desvía al sur y el 5 de mayo descubre Jamaica, a la que pone por nombre Santiago. Un pequeño incidente con los naturales, algo hostiles a los recién llegados, se resuelve con unos tiros de ballesta. Y un lebrel castellano, los lebreles y otro tipo de perros, pues hacían mucho daño a los indígenas, los estaban adiestrados para atacar. Un lebrel castellano de los de triste recuerdo para el desnudo indígena hace de las suyas en las carnes taínas. Esto y algún cascabel bien repartido terminó en amistad con el cacique de la zona. Se repara una grieta de la nave capitana, prosiguen unas leguas por la costa y regresan a Cuba. Sigue mal tiempo y costa peligrosa entre tantas islas y bajíos como estaba sembrado el lugar. ¿Es isla o continente?, se pregunta Colón, y no acaba por encontrar la respuesta. Posteriormente, en el mes de agosto, parte para La Española, divisa el cabo de San Miguel y costea después la isla por la banda del sur. Colón se hace de nuevo al mar. Aprovechando los 4 navíos recién llegados, zarpa de la Isabela sin tiempo que perder, y entre mediados de noviembre del 94 y el 14 de enero del año siguiente, en que hay constancia documental de su presencia en la primera ciudad española del Nuevo Mundo, realizóse el viaje. Acompañaba a Colón muy probablemente Américo Vespucio, el que definitivamente la persona a la que se tomaría, de cuyo nombre se tomaría para dar nombre América. Aunque hay quien dice que eso no es cierto, que Américo Vespucio jamás estuvo allí. Esta sería, por lo tanto, la primera navegación a la Tierra que después llevaría su nombre. También lo hacía, entre otros, el experto piloto Peralonso Niño. Con rumbo sudeste, el almirante se dirigió a Paria, tierra del continente sudamericano comprendido, esto es el segundo viaje, comprendida entre el Amazonas y Cumaná. Debió llegar hasta muy cerca de la desembocadura del Gran Río, acaso al cabo de Orange, que consideraría la tierra más oriental por la dirección sur que toma ahí la masa continental. Fondea la flota en una gran bahía, bajaron a tierra y tomaron posesión de la misma. Desde ahí retrocedieron por la costa hasta el delta del Orinoco, en cuyas orillas avistaron poblados indígenas asentados en palafitos. Siguiendo por la costa este de Trinidad, llegaron a la península de Paria, donde fueron bien recibidos por los nativos. A pocas leguas de la península de Paria quedaban las islas de Margarita y Cubagua, localizándose en sus costas un rico criadero de perlas. Y fue durante este viaje, no en el 98, en que sabedor de ello pasa sin detenerse para no desatar codicias,
cuando Colón descubre tan tentadora riqueza. Amigo de sigilos como era, nuestro gran descubridor quiso mantener en secreto semejante hallazgo, pero no lo logró, bien que lo intentara por un tiempo. No se percató de que la tripulación que le acompañaba ahora era, para desgracia colombina, tan numerosa como indiscreta. La gente tiene ojos y orejas, y ve y escucha, y evidentemente pues se cosca de todo. En especial cuando fueron muchos los testigos que saborearon el fruto y pudieron exhibir perlas obtenidas a cambio de cualquier chuchería española. Tenían esa costumbre, ¿no? De cualquier estupidez, cualquier tontería, toma, una botellita. Y los indígenas le daban oro, perlas o otras piedras preciosas. No porque fueran tontos, sino porque no, para ellos lo que despierta nuestro interés está en lo curioso. Entonces lo que nunca hemos visto, si no hemos visto nunca esto, pues esto nos llama la atención. Vemos esto, se nos presenta y damos oro y diamantes por tener algo que no hemos visto en la vida y que nos parece un objeto mágico. Vale como ejemplo lo sucedido al avispado marinero Juan Farján, quien hizo pedazos un plato malagueño que llevaba para que cundiese más en el trueque. Coge un plato, lo rompe en pedacitos y cada pedazo llama la atención, como si fueran los pedazos del muro de Berlín, que lo vendían a un precio muy elevado. Pues, como ve, aquí en Europa también la gente por un pedazo de piedra paga miles de euros, ¿no? Pues, ¿por qué no iban a hacerlo los indígenas? Un plato malagueño que llevaba para que cundiese más en el trueque. Seguramente sería un plato con esos adornos propios del arte mudéjar, ¿no? O mozárabe. Le daban por cada pedacito papagayos y perlas y otras cosas, según su propio testimonio. Como era de esperar, la noticia de tal descubrimiento llegó rauda a la corte por informes de otros, que no del almirante, porque había personas que regresaban en algunos de los navíos. Se cree que entre los planes colombinos entraba una explotación. Él quería, parece ser, quería traicionar y buscarse la vida para sí, porque ahí no hay autoridad presente alguna. Por lo tanto, entre los planes colombinos podían entrar una explotación en serio de tal riqueza perlífera. Una vez hubiera concertado con algún socio, el mercader Juanoto Berardi y acaso también Américo Vespucio, acaso también Américo Vespucio podía estar implicado, la forma de entender el negocio. Hasta los indígenas del lugar con su mejor disposición alimentaron la avaricia colombina al prometerles reunir cuantas perlas pudieran si los nuestros les prometían volver. Sin embargo, la realidad fue muy otra de lo proyectado. Muerte repentina de Berardi, inestabilidad política de la española, ocupando las energías tanto del almirante como de su hermano Bartolomé Colón y los violentos huracanes sufridos por esos años en las Indias que reventaron todos los navíos llegados en sucesivas armadas. Todo en suma impidió rescatar con rapidez las preciadas perlas. Al final, Peralonso Niño, piloto que acompañó al almirante en el viaje de 1494, se llevó el premio de este gran descubrimiento colombino cuando en 1499 fue por su cuenta derecho al Golfo de las Perlas y las recogió como si fuera paja. Compuesto y sin tesoro puede decirse que quedó don Cristóbal, además de desprestigiado y con el estigma de una dudosa honradez a ojos de los reyes católicos que habían financiado sus viajes. La caída del virrey, puesto que como tal operaba hasta entonces, hasta que pierde por este motivo ese privilegio, no otros privilegios, la caída del virrey comenzaba desde ese momento su cuenta atrás, y sólo así como exculpación deben entenderse aquellas frases que escribiera en 1500 al ama del príncipe don Juan, cuando venía cargado de cadenas. Las perlas mandé yo ayuntar y pescar a la gente, con quien quedó en concierto el concierto de muy buena vuelta por ellas.
a mí comprehender a medida de fanega. Si yo no lo escribí a sus altezas fue porque así quisiera haber fecho del oro antes. Toda una declaración, un lamento disculpatorio, un desliz que le costó sufrimientos en su cuerpo más gastado y manchas en su honra. Siguiendo con el viaje que nos ocupa, marchó Colón desde Cubagua Margarita a la península de Araya y penetró en el golfo de Cariaco, donde reparó las naves. Al poco inició el regreso a la Española, donde por las islas de los caníbales, de los llamados caníbales, fondeó finalmente en el golfo de Samaná. Enfrentáronse ahí a los indígenas ciguayos, que no caníbales, e hicieron unos cuantos prisioneros con vistas a ser vendidos como esclavos en España. Es decir, en este segundo viaje toma Colón cientos de indígenas para venderlos en España. Y de hecho también solía, como cuenta Luis Arran, solía pagar las deudas con alguno de sus marineros entregándoles esclavos. Eso sorprende mucho a los reyes de España, puesto que no se esperaban tal cosa, ¿no? En el tercer viaje manda a 300 esclavos indígenas y la mayoría de ellos pues muere, puesto que están siendo maltratados durante el viaje. Y la reina Isabel, decide enviarlos de regreso a América, pero al final son solamente 14 los que quedan. Solamente hay 14 indígenas de los 300 que había secuestrado y, y esclavizado el almirante genovés. Bueno, ya aquí podemos ver qué clase de persona tenemos aquí. Un sujeto que no tiene respeto por los derechos humanos. Y sin embargo vemos que hay grandes ciudades que construyen monumentos en su recuerdo como si se tratara de un benefactor de la humanidad. Especialmente en esta época de blanqueamiento de todo tipo de crímenes y de crueldades que se cometieron a lo largo de la historia, no es ningún error recordar que estas mismas injusticias que son idolatradas por tantas personas hoy día, que la extrema derecha, por ejemplo, pues blanquea todo este tipo de crueldades. Gracias y hasta una nueva oportunidad.